Imagina esto. Es un martes cualquiera, sales a trabajar, y tu automóvil no enciende. El mecánico te dice que la reparación cuesta 8,000 pesos. Los necesitas antes del viernes. Tienes ese dinero disponible ahora mismo, sin necesidad de pedir prestado, sin usar la tarjeta de crédito, sin pedirle dinero a un familiar. Si la respuesta es sí, felicidades. Tienes lo que en finanzas personales se llama un fondo de emergencia, y eso te pone en una posición privilegiada frente a la mayoría de personas. Si la respuesta es no, no te preocupes. Estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar exactamente de qué es un fondo de emergencia, cuánto dinero necesitas tener en él, y cómo puedes construirlo desde cero, aunque hoy no tengas ni un peso ahorrado. Quédate hasta el final porque al terminar este video vas a tener un plan claro y concreto para empezar hoy mismo. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que guardas en un lugar seguro y de fácil acceso, cuyo único propósito es cubrir gastos inesperados o urgentes sin que tengas que endeudarte. No es dinero para vacaciones. No es dinero para un capricho. No es dinero para invertir. Es dinero que existe con un solo propósito: protegerte cuando algo sale mal. Las emergencias financieras más comunes son pérdida repentina de empleo, gastos médicos no cubiertos por el seguro, reparaciones urgentes del automóvil o del hogar, y cualquier situación que requiera dinero de forma inmediata y que no estaba planeada. Sin un fondo de emergencia, cada vez que ocurre uno de estos eventos tienes básicamente tres opciones: pedir dinero prestado a familiares o amigos, usar la tarjeta de crédito y pagar intereses altísimos, o simplemente no poder resolverlo. Las tres opciones tienen un costo, ya sea económico o emocional. El fondo de emergencia existe precisamente para que nunca tengas que elegir ninguna de las tres. Dato curioso: según estudios sobre finanzas personales en América Latina, más del 60% de las personas no podría cubrir un gasto imprevisto mayor a 5,000 pesos sin endeudarse. El fondo de emergencia es la herramienta que cambia esa estadística. ¿Por qué es tan importante tener uno? Quizás piensas que si tienes trabajo estable y cuentas al corriente, el fondo de emergencia no es tan urgente. Permíteme contarte por qué sí lo es. La vida financiera de una persona es como un barco. Puedes tener el mejor barco del mundo, bien construido, bien mantenido, con el rumbo perfectamente trazado. Pero si una ola inesperada lo golpea y no tienes un salvavidas, ese barco puede hundirse en minutos. Sin fondo de emergencia, un solo imprevisto puede desencadenar una cadena de problemas financieros. Usas la tarjeta de crédito para cubrir la emergencia. El mes siguiente tienes que pagar la tarjeta más los intereses. Ese pago extra hace que no alcance para otros gastos. Usas otra vez la tarjeta. Y así, poco a poco, caes en una deuda que puede tardar años en salir. El fondo de emergencia rompe ese ciclo antes de que empiece. Es la diferencia entre que un imprevisto sea un inconveniente pasajero o un problema financiero de largo plazo. Además, tiene un beneficio que no se mide en pesos: la tranquilidad. Saber que tienes dinero guardado para lo que sea que llegue reduce el estrés financiero de forma significativa, y ese estado mental también influye positivamente en el resto de tus decisiones de dinero. Reflexión: ¿cuántas veces en el último año tuviste un gasto inesperado? Ahora imagina haber tenido ese dinero listo desde antes. ¿Cómo habría cambiado tu nivel de estrés ese mes? Ahora una pregunta que nos hacemos todos: ¿cuánto dinero debes tener en tu fondo? La recomendación estándar en finanzas personales es acumular entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos mensuales. ¿Pero qué significa eso en pesos concretos? El primer paso es calcular cuánto gastas en un mes en tus necesidades básicas. No en todo lo que gastas, sino solo lo que no puedes dejar de pagar: renta, comida, transporte, servicios básicos, medicamentos y cualquier deuda fija que tengas. Ese número es tu gasto mensual esencial. Multiplícalo por 3 para obtener el mínimo de tu fondo, y por 6 para obtener el nivel óptimo. La meta ideal está justo en la mitad, aproximadamente 4.5 meses de gastos. Lo suficiente para sobrevivir casi medio año si perdieras tu fuente de ingresos mañana. Considera esto: si tienes trabajo por cuenta propia, eres freelance o tus ingresos son variables, lo recomendable es apuntar a 6 meses de gastos en lugar de 3, ya que tu flujo de dinero es menos predecible que el de alguien con sueldo fijo. ¿Dónde guardar el fondo de emergencia? Una pregunta muy común es: ¿dónde guardo este dinero? Y la respuesta tiene dos condiciones fundamentales. Primero, debe estar seguro. Segundo, debe estar disponible de inmediato cuando lo necesites. Eso significa que el fondo de emergencia no va en inversiones de bolsa de valores, porque su valor puede bajar justo cuando más lo necesitas. No va en criptomonedas por la misma razón. Y tampoco va debajo del colchón, porque no genera ningún rendimiento. Las mejores opciones en México para guardar tu fondo de emergencia son las siguientes: una cuenta de ahorro en un banco digital como Nu o Hey Banco, que ofrecen rendimientos de entre 4 y 8% anual con liquidez inmediata. Certificados de la tesorería a plazos muy cortos de 28 días a través de la plataforma del gobierno. O una cuenta de nómina con rendimientos que algunos bancos ofrecen de forma automática. Lo más importante es que sea una cuenta separada de tu cuenta de gastos del día a día. Si el dinero está mezclado con lo que usas para vivir, tarde o temprano lo usarás para algo que no es una emergencia. Acción inmediata: abre hoy una cuenta en Nu o Hey Banco. Ambas son gratuitas, sin comisiones y ofrecen rendimientos desde el primer peso.
Llámala mentalmente fondo de emergencia, y no la toques a menos que sea una emergencia real. ¿Cómo construirlo desde cero? Ahora viene la parte más importante del video. ¿Cómo construir tu fondo de emergencia si hoy partes de cero? El primer paso es definir tu meta. Calcula tus gastos mensuales esenciales y multiplícalos por 4.5. Ese número es tu objetivo. Escríbelo. Tenerlo en papel lo hace real. El segundo paso es determinar cuánto puedes apartar cada mes. No importa si hoy solo puedes apartar 200 o 300 pesos. Lo que importa es que sea una cantidad que puedas sostener de forma consistente mes a mes, sin excusas. El tercer paso es automatizar el ahorro. El día que recibes tu sueldo, transfiere de inmediato esa cantidad a tu cuenta de fondo de emergencia antes de gastar en cualquier otra cosa. Págate a ti mismo primero. Si esperas a que sobre dinero al final del mes, nunca va a sobrar. El cuarto paso es no tocarlo a menos que sea una emergencia real. Y cuando digo emergencia real, me refiero a situaciones que amenazan tu estabilidad básica. Una oferta de ropa no es una emergencia. Un boleto de concierto no es una emergencia. Una factura médica inesperada sí lo es. El quinto paso es reponerlo cuando lo uses. Si tuviste que usar parte del fondo, tu prioridad financiera del mes siguiente es reconstruirlo. Vuelves al modo de ahorro acelerado hasta recuperar la cantidad objetivo. Sí, construir el fondo completo puede tomar tiempo. Pero fíjate en algo importante. Desde el mes 1 que agregues a tu fondo de emergencia ya tienes 500 pesos que antes no tenías. Desde el mes 6 ya tienes 3,000 pesos de protección. Cada peso que agregas te hace más resiliente financieramente. Dato motivador. No necesitas tener el fondo completo para que empiece a protegerte. Incluso tener un mes de gastos guardados ya te da una ventaja enorme frente a no tener nada. Empieza con la meta de un mes antes de pensar en 3 o 6. Errores comunes al crear un fondo de emergencia. Para que no pierdas tiempo ni dinero en el camino, te comparto los errores más comunes que comete la gente cuando intenta construir su fondo de emergencia. Error 1. Guardar el dinero en la misma cuenta de gastos. Si está mezclado con tu dinero del día a día, lo gastarás. Siempre cuenta separada. Error 2. Poner una meta demasiado alta desde el principio y desanimarse. Mejor empezar con una meta pequeña, lograrla, y luego subir el objetivo. Error 3. Usarlo para gastos que no son emergencias. Las rebajas de fin de temporada no son emergencias. Los viajes de último momento no son emergencias. El fondo es sagrado. Error 4. Dejar de aportar porque llegó un mes difícil. Si un mes no puedes aportar tu cantidad habitual, aporta aunque sea la mitad o la cuarta parte. Lo importante es mantener el hábito activo. Error 5. No reponer el fondo después de usarlo. Una vez que lo usas, tienes una deuda contigo mismo. Reponer el fondo debe ser la primera prioridad financiera del mes siguiente. El error más costoso. Muchas personas construyen su fondo y luego lo usan para cosas que no son emergencias reales. Antes de tocarlo, hazte siempre esta pregunta. Si no tengo este dinero, ¿mi estabilidad básica está en riesgo? Si la respuesta es no, no es una emergencia. ¿Qué hacer cuando ya tienes el fondo completo? Felicidades, llegaste a tu meta. Tienes entre 3 y 6 meses de gastos guardados en un lugar seguro. ¿Y ahora qué? Una vez que tu fondo de emergencia está completo, el dinero que antes destinaban a construirlo ahora puede dirigirse hacia inversiones. Fondos indexados, acciones, bienes raíces, lo que mejor se adapte a tus metas y a tu perfil de riesgo. El fondo de emergencia no crece, no está ahí para hacerte rico. Está ahí para protegerte. Las inversiones son las que hacen crecer tu patrimonio. Pero sin el fondo de emergencia como base, cualquier inversión puede derrumbarse con el primer imprevisto. Piénsalo así, el fondo de emergencia es el cimiento. Las inversiones son el edificio. No puedes construir un edificio sólido sin un cimiento firme. Hagamos un repaso rápido de todo lo que aprendimos hoy. Un fondo de emergencia es dinero guardado en un lugar seguro y accesible para cubrir imprevistos sin endeudarte. La meta ideal es entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales mensuales. Para construirlo, define tu meta, aparta una cantidad fija cada mes antes de gastar en cualquier otra cosa, automatiza la transferencia y no lo toques a menos que sea una emergencia real. Las mejores opciones para guardarlo en México son cuentas de ahorro en bancos digitales como Nu o Hey Banco, o certificados de la tesorería a plazos cortos. Y recuerda lo más importante, no necesitas tener el fondo completo para que empiece a protegerte. Cualquier cantidad que ahorres hoy ya es mejor que nada. El primer paso, aunque sea pequeño, es el más importante de todos. Si este video te fue útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Cada semana hablamos de finanzas personales de forma práctica, clara y sin tecnicismos. Cuéntame en los comentarios. ¿Ya tienes tu fondo de emergencia o estás empezando desde cero? Me encantará leerte. Nos vemos en el siguiente video.